Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de emisoras de radio, televisión, en las plataformas nacionales e internacionales. Calor, mucho calor, algunas lloviznitas, ondas tropicales dando vueltas, como amagando y no dar, pero estando dando vueltas por ahí. El país centrado en el tema de la reforma fiscal, todo estas tensiones con lo que está pasando en Haití, con la llegada de las fuerzas de Kenia. Revoluque armado de nuevo, ahora el Senado con la aprobación en primera lectura y después mandarlo a una comisión del Código Penal. Y el tema de las tres causales vuelve a ser motivo de discusión. El tema de el comunicado de la Procuraduría General de la República, el tema de los acuerdos para agilizar los procesos pendientes y sacar la paja del trigo. Mi columna de esta semana, Libertad de Prensa, que tiene una interrelación con este tema, y analizamos con Julián Roa los pormenores de la situación internacional. El tema de Bolivia, el intento de golpe de Estado de este miércoles, qué está pasando con las elecciones de Francia del domingo, la presencia de las tropas kenianas en Haití y al final hablaremos también sobre el tema de la guerra de Israel frente a Hamas, a Hezbollah y lo que pasa en esa parte del mundo. Estos y otros temas los compartimos después de la pausa. Las Fuerzas Armadas de República Dominicana se han mantenido en alerta en la zona fronteriza ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar y que resulte una amenaza para el país tras la llegada de las tropas kenianas a Haití para apoyar a la Policía Nacional de ese país. Aviones de la Fuerza Aérea Dominicana sobrevolaron la zona fronteriza por Dajabón, mientras efectivos del Ejército y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, reforzaron el patrullaje terrestre. El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con la nueva Junta de Directores de la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO, con quienes trató sobre el crecimiento y desarrollo del sector, al tiempo de proponer la actualización de la agenda de trabajo. En el encuentro, que se extendió por alrededor de una hora en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, Joel Santos, y ejecutivos y miembros de ADOEXPO. Ante la aparición de los denominados buscones en los alrededores de oficinas públicas, el Ministerio de Administración Pública, MAP, señaló a los ciudadanos que no tienen que realizar pagos a terceros para solicitar algún tipo de servicio o agendar citas. El MAP también se refirió al programa Burocracia Cero, que está bajo su coordinación, señalando que ese plan ha intervenido 365 trámites priorizados de 70 instituciones, lo que ha generado una reducción de un 45% en promedio de los tiempos de respuesta. El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció al pueblo boliviano y a la comunidad internacional su rechazo a la intentona golpista en contra de su gobierno y reiteró la defensa de la democracia del país. Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación manifestando su rechazo a la intentona golpista, que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generar incertidumbre innecesaria en momentos en los que las y los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país, expresó en sus redes sociales.
Presidentes y cancilleres, además del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenaron los movimientos militares que ocurrieron ayer en Bolivia, en lo que aparentaba ser un intento de golpe de Estado contra el presidente boliviano Luis Arce. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue uno de los primeros en condenar enérgicamente los acontecimientos sucedidos en Bolivia, a cuyo pronunciamiento se le sumó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, además el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. También manifestaron su rechazo al intento de golpe de Estado el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriel Boric, presidente de Chile, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, además el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hijos de su madre a los dirigentes de la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática PUD, al tiempo que los volvió a acusar de supuestos planes para dañar la paz del país de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. En un acto de campaña que fue transmitido por el canal estatal VTV, el líder chavista se refirió a los apellidos, como suele llamar a este sector de la oposición que apoya al ex embajador Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la PUD. El Código Penal, que tiene 20 años dando vueltas en el Congreso, se aguarda, le da el sueño eterno, de buenas a primeras lo sacan, lo aprueban, lo mandan al Poder Ejecutivo, después de muchas cosas, lo devuelve el Poder Ejecutivo con observaciones hace 7 años y sigue dando vueltas en una franca irresponsabilidad de nuestros legisladores para tomar una decisión. El eje principal que ha dilatado tanto el tema es el de la despenalización del aborto. Hay un grupo de la sociedad dominicana que plantea que debe ser despenalizado. Está consignado en la Constitución de que no hay legalidad para el aborto en República Dominicana. Se inventaron el tema de las 3 causales, 3 situaciones en que puede permitirse legalizarse el aborto en 3 condiciones diferentes, se llaman las 3 causales. Y hay un grupo de legisladores perdón, y una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con eso, que entiende que esa es la despenalización del aborto y que eso va a provocar mayor incidencia de embarazos, de abortos que ponen en peligro a la madre, en vez de decir que los otros piensan que las 3 causales lo que va a proteger la madre y a la criatura. Un tema que se ha ido a lo legal, pero también a la parte moral, porque las iglesias han intervenido en esto y una parte de la sociedad ha intervenido en el tema también. Ahora, de buenas a primeras, el Senado sacó de una gaveta, aquí está el proyecto, vamos arriba con el proyecto. Lo sometió, se da por leído, porque todo el mundo conoce lo que es este proyecto. Lo leyeron, no cumplieron el procedimiento. Lo aprobaron en primera lectura, 20 contra 3 de los presentes, y entonces lo aprueban. Vamos, ahora que vaya una comisión para que lo estudie, una comisión. Esta vez fue sin las 3 causales. Entonces, ha levantado de nuevo todo el escándalo, el escarceo en torno al proyecto de Código Penal. ¿Por qué es que lo hacen las cosas como porque le da la gana y porque cuando yo quiero y que es así? Y no puede ser así. No puede ser así. Pero vamos a ver qué resulta de esto esta vez. Porque, señores, es una vergüenza para la clase política nacional, para la sociedad en sentido general, que un grupito de legisladores tengan durante 20 años la modernización y actualización de nuestro sistema de procedimiento, nuestro código penal, de aplicación de la justicia,
varado, tarado ahí en el Congreso y estemos aplicando todavía el código napoleónico, porque estos señores lo quieren hacer a su modo, cuando le da la gana, y por su irresponsabilidad no se atreven a tomar una decisión en favor o en contra. Para eso uno entiende que eligió a esos legisladores. Cuánta irresponsabilidad. No puede ser mayor. Miren, hablando de justicia precisamente, esta semana la Procuraduría General de la República emitió un comunicado a propósito de unos comentarios que hizo el periodista Julio Martínez Pozo sobre el proceso de acuerdos a que ha llegado la Procuraduría General de la República, la autoridad de persecución del delito, con algunas personas implicadas o relacionadas o mencionadas en casos relativos a temas de corrupción que no están, son personas que no están encartadas en el expediente y que por tanto no son imputados directos, que han tenido un marco de relación en todo lo que ha pasado y han llegado a unos acuerdos normales y comunes dentro del sistema judicial de la República Dominicana, que ya se han aplicado muchos acuerdos de esta naturaleza, y que es una norma, por así decirlo, internacional, que se aplica, es un grado de oportunidad para la autoridad judicial obtener informaciones que le ayudan al gran caso y personas que tienen una menor relación con el tema pueden cumplir en algunos casos, pueden ser condenas, en otros casos resarcir dinero que se han ganado en las operaciones que forman el gran caso, devuelven el dinero que se ha ganado y no tienen ningún tipo de involucramiento. Lo primero es que estas personas, estamos hablando de un comunicado que entonces eso ha armado una rebatiña entre la situación de libertad de prensa, dónde comienza y dónde termina, por los conceptos que el comunicado de la Procuraduría General de la República, emitido el lunes, es un comunicado donde ellos responden las exigencias que como periodista hace Julio Martínez Pozo, una serie de denuncias, pero tenía algunas coletillas que se interpretaron inmediatamente como amenazas y provocadoras de censura previa, algo que está proscrito por nuestra Constitución vigente. La Procuraduría, en un comunicado subsiguiente o unas declaraciones al matutino Listín Diario, dice que no era su propósito amenazar la prensa, que ellos lo que trataban era de explicar qué fue lo que pasó y cuál es la situación real, tratando de echar un poco agua al vino, y esto, en cierto modo, bajó un tanto las tensiones. Entonces, el abogado y dos de los que están en estos acuerdos, que no han sido mencionados en estos acuerdos, en las denuncias que hizo el periodista Martínez Pozo, los empresarios Manuel Fermín Cabral y Fernando Crisóstomos han emitido un comunicado ya al casi concluir la semana, donde han dicho, mire señores, nosotros no tenemos nada que ver con todo esto que se ha hablado, nosotros no hemos participado en situaciones que tienen que ver con decisiones desde el Estado Dominicano. Nosotros simplemente lo que somos es tramitadores de situaciones. Si hay un cobro de una parte que tiene que hacer el Estado a una empresa y no se ha hecho por cualquier cosa, nosotros hacemos la diligencia de lograr esos cobros y ganamos nuestras comisiones. Pues nosotros no nos hemos confabulado de ninguna forma para estafar al Estado. Han sido muy claros y categóricos. Nosotros hemos cooperado con la justicia, fuimos voluntariamente a la Procuraduría, nos interrogaron, ahí están nuestros interrogatorios,
y dijimos lo que nosotros sabemos de todo esto. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que no está proscrito por la ley, ser intermediarios para lograr la solución de casos pendientes, y es lo que nosotros hemos hecho. Ahora, si esto es parte de un problema, nosotros simplemente nos hemos ganado esta cantidad de dinero y le estamos devolviendo. Si ese es el problema, como es dinero que provino de una operación con el Estado, donde otros actores fueron los que participaron, bueno, pues nosotros devolvemos nuestras ganancias y punto, y se acabó. Y eso es lo que se llama el acuerdo de oportunidad. Porque esto va limpiando para la Procuraduría General de la República y para las autoridades que están presentando la acusación contra este caso que se llama Calamar. Contra esta acusación, esto les allana el camino. Pero además, las declaraciones de estas personas que estuvieron involucrados en los cobros de estas contratas, de estos pendientes, en buena lid y en buena fe, conocen cómo se hicieron esas operaciones, quiénes estaban detrás de esto, y pueden aportar datos importantes para la investigación final y las acusaciones que está presentando el Ministerio Público. Por eso se llama un acuerdo de oportunidad, donde la oportunidad la tiene precisamente la autoridad judicial de lograr consolidar sus informaciones, sus investigaciones, para hacer un caso más fuerte. De eso se trata. Y Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña han sido claros y contundentes. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esto es lo que nosotros hemos participado. Esto es lo que nos ha... a este acuerdo hemos llegado con la Procuraduría y estamos haciendo nuestras devoluciones. No queremos que nos metan en otra cosa y no queremos ser parte de discusiones que nosotros no somos ni arientes ni parientes. Hay una situación, se nos planteó que debíamos resolver esto con lo que fueron nuestras ganancias. Nosotros hemos obtemperado y en eso estamos. Y así lo dice un comunicado que se publicó a mediados de esta semana bajo la firma del abogado Manuel Fermín, que es precisamente ese abogado quien es Manuel Fermín Cabral, el abogado de ambos en esta situación. Dice muy claramente, son párrafos muy claros y muy contundentes, donde dice, por ejemplo, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña no conocen el caso de una señora que es secretaria general de la Procuraduría y eso. Han dicho que había un contubernio con eso, con una firma de abogados. Nosotros no conocemos a esa señora. Tampoco es cierta la afirmación de que los señores Crisóstomo y Ureña fueran actores claves o de primer orden en la estructura imputada finalmente por el Ministerio Público en el caso Calamar, y es que los mismos no han sido nunca funcionarios del gobierno. Ellos no tienen el poder, ni servidores públicos, y no tienen el poder, ni las prerrogativas, ni las atribuciones para tomar decisiones. Sí, hagan esto, paguen esto, se les va a hacer tal cosa. No, ellos simplemente eran intermediarios en situaciones pendientes de pago de sectores de la administración pública. Y esa es una labor que, por ejemplo, en el caso de Crisóstomo directamente, la viene ejecutando su negocio, uno de sus negocios principales de sus compañías, desde hace muchos años. Porque hay mucha gente que se le quedan empantanados dineros y cobros en el Estado, no saben los procedimientos, no conocen a la gente, no saben cómo moverse dentro de ese mundo. Entonces, estas empresas, los empresarios, saben y van y buscan los papeles y saben a quién hay que llevarlo, dónde hay que hablar, dónde hay que... Y hacen los acuerdos, logran esos pagos y sobre esos pagos reciben sus comisiones de beneficios por su trabajo. Pues no tienen que ver con que roben unos cuartos allí y tengan unos cuartos, no tienen nada que ver con eso. Entonces, ellos han querido, y creo que es una buena oportunidad,
y debe ser imitado. Oportunidades como esta, ellos han tenido el valor de meterse en el medio de este pleito para decir, señores, nosotros estamos haciendo lo que establece la ley, lo correcto y lo que nos ha planteado la autoridad judicial de persecución del delito. Nos han interrogado y hemos llegado a acuerdos y se han visto cuáles son nuestros beneficios, y una vez conteste la autoridad de que esos son los beneficios que ustedes han obtenido durante todo este operativo, y ellos pues, mira, nosotros vamos a devolver esos beneficios, pero nosotros no queremos problemas. Creo que es lo correcto. Creo que es lo correcto. Y yo creo que en esto los acuerdos de oportunidad, que no son una cosa nueva ni son un invento a la dominicana, son propicios para abreviar los procesos, para limpiar los procesos, para que el Estado se sienta resarcido con dineros que pudieron haber sido manejados de otra forma. Quizás si la autoridad, si los organismos que tienen las deudas hubiesen pagado como es debido, pero aquí sabemos cómo esto se vuelve toda una burocracia, todo un trámite, todas unas tratativas, y provocan a veces situaciones de esta naturaleza. Hay empresarios y empresarios, porque en esto hay otros que sí se compusieron para hacer diabluras y entonces están siendo encartados, tienen que responder, y son precisamente lo que han motorizado que estos acuerdos de buena fe, en buena lid, de forma que vayan resolviendo los casos, no se produzcan, porque estas personas que llegan a estos acuerdos dan informaciones de cómo se ha procedido y ellos entienden que les puede ser perjudicial. Vaya usted a ver. Y son los que han armado, en cierto modo, todo este maremátum, todo este lío. Entonces tienen estos empresarios que trabajan dentro de las reglas, que estar en el medio y tener que salir a dar estas explicaciones. En el proceso de cómo se ha manejado este tema, vino el affair sobre la libertad de prensa y el ejercicio de la prensa, porque todo el tema salió a flote a través de un periodista calificado, un periodista reputado y asentado como uno de los periodistas principales actualmente en el ambiente de la información en República Dominicana. Y el comunicado de la Procuraduría, que fue un buen comunicado explicativo, adoleció de esos calificativos y esas advertencias o amenazas. Enredó todo el lío este. Sobre ese tema yo escribí mi columna esta semana en el Listín Diario, que se titula Libertad de Prensa, donde hago una suerte de detalles de esto que pasó en el entorno de lo que es el ejercicio de libertad de prensa, y que ojalá que haya servido el resbalón y el mal momento para establecer claramente que la libertad de prensa en República Dominicana sigue siendo, es y sigue siendo uno de los derechos inalienables, incuestionables, y ante los cuales no se puede ceder un ápice. El respeto a la libertad de prensa ejercida dentro de los cánones de la legalidad, dentro de los cánones del ejercicio real, el ejercicio objetivo, es importante para toda la sociedad, para los que están hoy en el poder, para los que estaban ayer en el poder, para los que estarán en el poder y para la sociedad en sentido general. Comparto mi columna de esta semana en el Listín Diario, Libertad de Prensa. A continuación.
La experiencia de 56 años ininterrumpidos de ejercicio del periodismo me han reforzado la recia coraza para no ceder un ápice y defender con fiereza cuando se trata de ejercer el derecho a informar, investigar, publicar los hechos que se consideren veraces, correctos, objetivos y de interés para la colectividad. La República Dominicana, desde el inicio del proceso democrático que vivimos, de manera continua desde 1966, se ha desarrollado bajo un estado de libre ejercicio de la prensa. Aunque se han registrado episodios, roces, choques, duras discrepancias entre periodistas y medios con estamentos del poder, se reconoce que no ha habido una política de Estado como tal contra la libertad de prensa y expresión pública. Se han producido presiones políticas y o económicas contra determinados periodistas y medios en momentos coyunturales y generalmente por motus propio de algún funcionario del Estado. Una práctica que ha alentado la autocensura, ejercida unas veces por temor a represión directa, otras relacionadas con estabilidad económica de los afectados. En este contexto, creo correcto el ejercicio de informar, criticar, demandar explicaciones a las autoridades judiciales que ha hecho el veterano periodista Julio Martínez Pozo. Reconozco asimismo el valor de las explicaciones de la Procuraduría General sobre los conceptos emitidos inicialmente en su comunicado, que contenía claras amenazas tipificadas y poscritas como censura previa en el artículo 49 de la Constitución de la República. Sirva entonces este incidente, este desagradable choque de posiciones, para reforzar nueva vez que el ejercicio de libertad de prensa y expresión será siempre defendido con garras y dientes por una sociedad que cree y confía en el respeto a los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. Las tropas de Kenia llegaron a Haití. Ya eso es, como que ya todo el mundo lo sabe. Las implicaciones de la llegada a Haití, cómo se va recomponiendo todo esto. Pero antes que nada, hay otros temas en el mundo. Las elecciones de Francia de este domingo y posteriormente hacer un análisis ya con detalles de lo que es este debate del presidente Joe Biden y Donald Trump. Eso será más adelante. Pues son hechos importantes. Pero el hecho como que marcó esta semana fue, yo no sé cómo llamarle, el intento de golpe, la sonada, el movimiento militar, yo no sé cómo llamarle, en Bolivia, que alteró al continente. Continente que está reunido en Paraguay en la Asamblea General de la OEA. Y entonces todo el mundo se paralizó. Yo recuerdo que estaba reunido en Perú en aquel noviembre, cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas, aquel septiembre, cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas. Ahí estaba Colin Powell y de ahí salieron las resoluciones y rápidamente el nerviosismo de medio continente. Y ahora ocurre lo mismo. Por suerte que parece que las cosas están bajo control. Yo pongo la alfombra, una alfombra roja realmente. Lo analiza con los detalles y los pormenores Julián Roa, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don Rudy. Bueno, aquí en mi casa. Ahí hay un menú. Ahí hay un menú. Bueno, vamos a comenzar por Bolivia. Por Bolivia, no, claro, por Bolivia. Bueno, Bolivia en esta semana ha sufrido un intento de golpe de Estado, que no se sabe el origen de dónde viene, sí. No se sabe realmente o no se ha sabido todavía cuáles son los actores de este tipo de intentona, fundamentalmente. Bolivia ha venido pasando por unas perturbaciones políticas que usted y yo conocemos, claro, ya. Claro. Los últimos gobiernos de Evo Morales, 2 gobiernos fundamentalmente, y un intento de reelección
aún con una prohibición constitucional de no... Que lo sacaron del poder, aún con todo el poder que él tenía. Así mismo es. Se consultó aquella vez, estamos hablando del año 2007, se consultó al 2013, se consultó al Tribunal Constitucional realmente si era posible o no la reelección. Un tercer periodo, por supuesto que el Tribunal Constitucional lo negó. Y entonces Evo Morales hizo en aquel entonces una especie de referéndum. Que también. Y el pueblo también votó en contra del referendo de Evo Morales. Y eso que lo consideraban un buen presidente. Así es. Al final, él logró que hubiera una nueva interpretación del Tribunal Constitucional en 2016 que le permitía de nuevo la reelección. Intentó hacerla, por supuesto, ganó las elecciones, vamos a ponerle 2 comillas, y el pueblo se tiró a la calle por un llamado de fraude electoral. Eso trajo como consecuencia, por supuesto, un levantamiento de las Fuerzas Armadas y un exilio del presidente Morales. Hay un personaje que posiblemente juegue un papel importante ahora, y es Morales, apellido Morales, Francisco Morales, que es quien se levanta en Santa Cruz. Sí. Y por supuesto que inclusive está en prisión hoy en día. Es el gobernador de Santa Cruz, usted sabía, sí. Y está en prisión, acusado de terrorismo. Después que ganó las elecciones como gobernador, fue acusado de terrorista por aquellos levantamientos y toda la movilización. Bueno, pues ese es el escenario de Bolívar. En ese escenario de Bolivia gana de nuevo el MAS, hubo un gobierno de transición de la presidenta Áñez, Yanine Áñez, sí. ¿Recuerdan? Que está presa está en prisión. Está en prisión. Un llamado a elección, por supuesto, y entonces vuelve y gana el movimiento hacia el socialismo. El con MAS, Luis Arce. Con Luis Arce, que llega a la presidencia. Y ahora termina el periodo el año próximo. Que era en 2025. Un momento determinado aliado de Evo Morales, sí, pero también después enemigo de él políticamente. Todo se ha desarrollado, inclusive quien levanta el impedimento de entrada de Morales a Bolivia es el gobierno de Arce, por supuesto, y quien elimina los cargos de subversión y de todo lo que se había hecho contra Morales. Y de nuevo entonces, como le había dicho que había una interpretación constitucional que permitía a Evo Morales la reelección, la elección por un tercer periodo, ahora hace un año el Tribunal Constitucional hace una nueva interpretación y dice que Morales no puede ser presidente. Entonces encuentra a Luis Arce, que innegablemente le ha gustado el cargo de la presidencia, con una posible elección, por un lado. Y por el otro tiene... Y eso es lo que ha generado una crisis entre Evo Morales, que quiere volver a la presidencia. Ya el tribunal se lo impide, pero él insiste. Y Luis Arce, que dice, soy yo que estoy. Y dividen el MAS en dos interpretaciones, dos corrientes políticas dentro del movimiento. Y esa es la disputa, ese es el escenario en que se plantea este intento de golpe. El que intenta dar el golpe de Estado dice que fue un mandato al presidente. Sí, porque... De hecho, se reúne con el presidente, no lo apresa y todo eso. Lo que pasa es que esto es un arroz con mango. Porque este general lo destituyen como comandante del ejército porque hizo pronunciamientos contra Morales precisamente, contra Evo Morales, que es enemigo político de Arce, de Luis Arce. Y Luis Arce lo destituye. Entonces no puede meterse en eso y lo destituye. Hace unos días, entonces este hombre es el que se levanta en armas, por así decirlo, contra el gobierno. Entonces Evo Morales llama a las calles, a la gente, para que apoye el gobierno de Arce, su enemigo. O sea, como que ahí esto como junto, no reburujado, pero sí reburujado. Todo indica... Es muy confuso. Hay uno de los personajes en Bolivia que es el que fue canciller, hoy es vicepresidente de la República, que es David Choquehuanca. David Choquehuanca tiene tanta ascendencia social como lo tuvo Evo Morales y como lo tiene el mismo Arce. De hecho, para las elecciones anteriores, el candidato por el movimiento hacia el socialismo era David Choquehuanca. Se coloca Arce porque de una manera de un periodo complicado de transición. Choquehuanca de línea dura, como se dice, tiene unas relaciones con Cuba de primer orden. Era el candidato. Sí, viene del grupo Morales. Claro. Era el candidato del MAS. Viene de aquel famoso foro de Sao Paulo, que usted recuerda. Correcto. Y ahora, de cierto modo, si hay una discrepancia entre Evo Morales y Arce, lo lógico es que fuera
el que es actualmente hoy el presidente. Que es como la parte intermedia. Correctamente. En el cual es una manera, por eso que se interpreta que esto es una especie de golpe de Estado blando, que lo ha promocionado el propio presidente. Porque estaba en una situación también Correctamente. como en baja, por así decirlo. Sí, claro que sí. Él posiblemente necesite el apoyo de la población boliviana por encima del partido. Es una manera de imponerle al partido quién podría ser el que fuera a las elecciones. Esto es muy peligroso, Julián. Totalmente. Muy peligroso. Además nos indica, Julián. Claro. El candidato a la oposición es Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa. Sí. Pero su ascendencia en las encuestas no sobrepasa el 9%. Claro, esta crisis puede catapultarlo, cambiar todo el escenario boliviano, hay que decirlo. Lo que yo digo es que esto refleja la inestabilidad en estos procesos que se ha dado principalmente en Sudamérica. Sí. También en Centroamérica se ha registrado, pero principalmente en Sudamérica, con estos golpes de estados constitucionales y estos presidentes que duran 2 meses y vuelve otro y que se quita y son de un mismo partido y vuelven y se alían. O sea, esta situación de inestabilidad mantiene así a toda esa franja andina principalmente, Perú, Ecuador, Bolivia, toda esa parte, siempre con estos sobresaltos. Esos movimientos políticos en América Latina han creado constituciones de primer grado, de primer mundo, para poblaciones de tercer mundo. Sí. Pocas palabras, ¿qué es lo que pasa en el Perú también? Destituir a un presidente en el Perú con un chisme de redes se destituye. Pan comido. Igualmente en Bolivia. No, y entonces en Perú, que el presidente también tiene la oportunidad de destituir al Congreso. Totalmente. La famosa muerte súbita. Entonces, es como si se colocara en una, que por eso hay que verse, la República Dominicana debe verse en esos reflejos. Entender que no digo que no sean correctos, pero colocar derechos de primera generación a poblaciones de tercer... es un alto riesgo. Es un alto riesgo. Bolivia es un estado plurinacional. Es un estado donde cada una de las etnias, Perú es eminentemente indígena. Vuelvo al tema de Bolivia. Todo el Perú, Bolivia, Ecuador, toda esa parte todas son eminentemente indígenas, pero donde más se refugiaron los indígenas en ese periodo colonial es en Bolivia. En Bolivia usted va a tener los aymara, va a tener guaraníes, va a tener todo lo que fue Suramérica, en la Suramérica precolombina, vamos a llamarle así. Entonces con Bolivia se logró hacer una constitución plurinacional. La legislación de los aymara no es la misma legislación de los guaraníes. Y eso es un problema. Por eso en Chile se intentó hacer una reforma constitucional que terminó fracasando. Porque se iba a hacer un modelo parecido a ese Estado plurinacional. Significaba que los jueces de las etnias no son los jueces de otra, ni es el mismo modelo de juzgar cualquier tipo de delito. Eso iba a complicarlo todo en Chile. Y en el Perú y en el Bolivia lo ha hecho realmente. No digo que no sean derechos correctos, lo que estoy diciendo es que muchas veces la población no lo interpreta así. Por eso es tan inestable esa zona en términos políticos. En el mismo Perú, lo que pasó en Bolivia, claro. Pero lo que está pasando en Perú es una situación crítica también. Quien está gobernando es bajo un golpe de Estado. Claro. Y está el caso de Ecuador también. Total. Es la misma situación en los 3 países, por así decirlo. Correcto. Que uno no sabe con qué presidente se acuesta y con qué presidente o presidenta se levanta. Y son golpes constitucionales. Es lo que digo. Entonces, además de eso, son constitucionales y en este caso de Bolivia es una de las pocas veces donde es el ejército donde se plantea como el protagonista del tema. Porque los otros se han manejado en términos constitucionales. En esas sociedades precolombinas, en ese periodo colonial de Sudamérica, las minorías que gobernaban, hay una gran diferencia entre las minorías blancas y esas minorías étnicas. ¿Qué significa eso? Que el poder siempre ha estado detentado por la minoría blanca. El primer presidente indígena que le llega a Bolivia es Evo Morales. Hay que decirlo. Tuvo algunos mestizos. Y totalmente indígena. Totalmente. Que no tuvo es algunos mestizos. Que no es con rasgos, sino totalmente. Con comportamientos más occidentalizados que la propia Europa. Entonces hay un problema también de reclamo étnicos, un problema de
reclamo de identidades. Evo y el grupo de Evo y el MAS en este caso son los que han tenido más cercanía con la población general. Y de hecho ha sido positivo en términos de gobierno. Recuerde que con Evo Morales prácticamente se nacionalizaron y se arreglaron muchos de los acuerdos con compañías multinacionales. El caso de la Repsol de España, que era la gran productora de gas en Bolivia. Bolivia lo que más produce es gas y materia prima, cobre y esas cosas. Sin embargo, eso estaba en manos extranjeras. Los bolivianos recibían menos del 10% de las exportaciones. Con Evo es todo lo contrario. En el caso de Repsol no se rompió el contrato con España, pero las ganancias están por encima del 70%, lo cual significa que esa clase blanca, que le insisto, esa minoría blanca en Bolivia, en el Perú y toda esa zona siempre han gobernado para Occidente, ya sea para Europa o para los Estados Unidos. Correcto. Barbecue. Recuerde que Bolivia es el Alto Perú. Sí. Era una sola nación. Sí. La parte Bolivia es en honor al Libertador, ¿verdad? A Simón Bolívar. A Simón Bolívar. Libertador de las Américas. Así es. Barbecue está envalentonado. Yo a ver sangre y fuego. Yo soy quemando, yo soy el jefe. Llegan los soldados kenianos, ya está la realidad, y entonces él dice, mira, yo puedo contribuir a que arreglemos esto de buena manera, que contribuir con la paz y con la seguridad de Haití. Es como retroceder. Entonces, el primer ministro, nuevecito, se envalentona. Porque están las tropas ahí, dice que depongan las armas y vamos a ver qué hacemos. O sea, está envalentonado. Yo creo que antes de llegar la tropa keniana no se atreve a decir eso. No, claro que no. Yo creo que no. Entonces, podríamos estar frente a un cambio de rumbo de la situación haitiana, pero ¿a qué costo, Julián? Ya con las tropas de intervención en suelo haitiano. Mire, la delincuencia callejera en Haití, los grupos delincuenciales, no son la causa de la situación haitiana, son un síntoma, son un efecto en todo caso. Con esto usted va a ver ahora mismo, y todos la sabemos, dónde están las causas y cuál es la verdadera enfermedad. Esos grupos delincuenciales fueron grupos paramilitares, todos, sin excepción. Que fue un error de Occidente, fue un error de la Organización de Estados Americanos y de los Estados Unidos. Usted recuerda con la salida de Jean-Claude Duvalier, fundamentalmente, y los golpes de Estado sucesivos y la anarquía en Haití, alguien se le ocurrió en Washington sobre todo la idea de eliminar el ejército. Sí. Porque el ejército tenía demasiada fuerza. Los leopardos. Y eran, el grupo de los leopardos, eran extremadamente corruptos. El ejército era el problema de Haití. Se desapareció el ejército y se desapareció el orden. Y siguió, la corrupción fue mayor. Nació la anarquía. Y fue mayor la corrupción. Pero ¿qué pasa con los grupos empresariales, los grupos de poder? Bueno, ya no tenían el ejército. ¿Cómo me defiendo de los demás, de los sectores opuestos, política y económicamente? Bueno, creando seguridades a mi empresa, contratando seguridad de ex policías y de ex militares, contratando de manera personal y particular. Cada empresa en Haití tenía una seguridad y cada empresario. Grupos paramilitares. Grupos que terminaron, inicialmente eran contratados como seguridad. Al final terminaron siendo grupos paramilitares. Y al final, como al día de hoy, tienen cuerpo propio. Sí. Pero el problema no está en esos grupos, está en la divergencia que hay y la falta de acuerdo de los grupos políticos en Haití. Y ahora la desbandada le da a ellos la oportunidad de tener un poder. Haití no tiene un partido político que tenga 1,000 personas, 500 personas inscritas. En Haití usted se reúne 3 empresarios y deciden lanzar una candidatura o lanzar un golpe de Estado, como usted lo quiera llamar. La madeja política en Haití es muy frágil, por un lado, porque Haití tiene una fractura histórica que tiene mucho que ver con que todavía persiste la idea de sus orígenes, si eres mulato, si eres blanco, si eres un congó, si eres un ibo, si eres un aradá. Todo eso tiene que ver en Haití, en su conciencia social, y el poder se ha manejado de esa manera. En Haití, por la mayoría étnica negra pura, casi todos los presidentes son negros, pero tienen que gobernar como mulatos.
Por eso crean una figura del parlamento haitiano. En el parlamento haitiano el presidente puede ser negro, pero el primer ministro es mulato. Porque tiene que gobernar para los sectores empresariales. ¿Qué significa en este momento? Bueno, definitivamente, sobre todo Estados Unidos logró poner de acuerdo mínimamente a los grupos de poder en Haití, que ya se habían puesto en aquellos famosos acuerdos del Hotel Montaña. Sí, pero cada uno quería tener más poder que el otro y ahí se vino las divergencias. Sí, pero entonces coloca un primer ministro que, como siempre pasa, siempre quiere quedarse con el poder. ¿Cuándo hacemos elecciones? No hay condiciones para elecciones. Las hacemos dentro de 2 años, 3 años, que fue el caso del médico, de Ariel Henry. Sí. Ojalá a no le suceda lo mismo. Claro, se ha conformado un consejo de gobierno, que es un gobierno donde están todos los sectores, incluyendo hay una dama, que en este caso ahora es canciller, incluyendo una dama. Si esos sectores logran ponerse de acuerdo, el tema de la seguridad es un tema secundario. Ahora, con la ayuda de los kenianos, por supuesto, al no haber ejército y haber una policía muy, muy frágil, y no solamente de los kenianos, junto con Kenia vendrán soldados de todas las islas del Caribe. Claro, sí, y ya lo han anunciado. El tema de la seguridad va a ser un problema secundario. ¿Cuál va a ser el segundo tema? El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad social, porque los kenianos no llevan comida, no llevan agua, no llevan salud. Llevan fusiles y el terror. Y ojalá lo pudieran, parece extraño, pero ojalá lo hicieran así. Ojalá realmente el haitiano pudieran pacificarlo a través de la fuerza, porque no hay otra manera, no hay otra forma. No va a ser conciliando ni poniéndose de acuerdo. No hay forma de conciliar nada. Necesariamente tiene que ser con medidas represivas. Para eso van estos ejércitos. Los kenianos tienen fama en toda el África de ser extremadamente duros, represivos. No es que querramos eso, pero usted no puede volver a llevar, como pasó con la MINUSTAH. Con la MINUSTAH Haití fue un verdadero fracaso. Claro. Terminaron la gente de la MINUSTAH siendo parte del problema. Significa que la Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos tienen una segunda tarea, y es ver cómo van a generar una mínima madeja empresarial en Haití, cómo va a financiar, en cierto modo, la salida a los niveles de pobreza en el cual se encuentra Haití. Para eso necesita los dos elementos. Represión, le guste o no al haitiano, no va a ser con una democracia en Haití como va a resolver el problema ahora. Y muchos recursos y sobre todo, más que recursos también, los mercados que necesite esa pequeña madeja empresarial. Es complicado. Es complicado, pero es el camino correcto, no hay otro. ¿A qué plazo? A largo plazo. A largo plazo, porque no es un asunto. La gente está viendo la llegada de los soldados de Kenia o lo ha visualizado como que es la solución del problema en Haití, y yo no creo que sea la solución. Claro que no. Puede ser el inicio de buscar vías de solución. Total. Todas las fronteras con Kenia tienen soldados kenianos. Somalia tiene soldados kenianos y tiene 30 años la guerra civil de Somalia. Todo el cuerno de África tiene soldados kenianos. Si algo en ellos se han preparado en ese tipo de intervención, pero no han resuelto ningún problema, porque el problema no es un tema de represión, es un problema político y económico. Claro. Necesariamente. Quizás es necesaria la represión. Quizás la estabilidad en el desborde que ha habido en Haití es necesario para comenzar a buscar las otras vías de solución. Hay que elegir un presidente en Haití de la manera más rápida posible, pero hay que mantener los niveles. No, Haití no se puede gobernar como Costa Rica, como ningún otro país. Ni como República Dominicana. Haití tiene que pasar por un periodo de represión, y se oye feo, pero tiene que pasar por un periodo del cumplimiento de la ley. Y no hay otra manera. No va a ser con esos tribunales de justicia que lo van a resolver. No. Además, hay mucho odio y mucha desigualdad enraizada que se ha profundizado en estos últimos 2, 3, 4 años, que no se puede resolver de un plumazo. Hay que haber un proceso. El sistema constitucional haitiano es un sistema de primer mundo. Ese régimen parlamentario no es para Haití. No lo es para nosotros todavía, que hemos avanzado tanto en los últimos 50 años. No lo es para Haití. Usted tiene un presidente electo por una mayoría del pueblo haitiano, y entonces tiene un primer ministro electo por la minoría del Congreso. Pero ese primer ministro es jefe de gobierno. Usted está para los actos protocolares, para grandes decisiones, pero el día a día de la administración la lleva el primer ministro. Y generalmente terminan peleándose. Totalmente. Sí, porque él es colocado por
por la pequeña burguesía haitiana, por la clase mulata. Claro. Nunca es un negro. Claro. Por un tema no solamente de racismo, sino hasta De un equilibrio. de pobreza Sí, y de equilibrio. Equilibrio de las fuerzas. Recuérdese aquella boda del agrónomo. ¿Cómo se llamaba el agrónomo? Carajo. Preval. René Preval. René Preval. O el mismo caso de Jean-Claude Duvalier, hijo de negros. Sin embargo, se casa con una mulata. Con una mulata. Es una manera de generar un equilibrio de poder. Ese modelo constitucional del gobierno haitiano es impracticable en Haití, sencillamente. Bueno, tenemos elecciones el domingo en Francia. ¿Qué va a pasar con Emmanuel Macron y con la correlación de fuerzas? La correlación de fuerzas con el régimen francés. Porque parece ser que la Le Pen y el grupo de extrema derecha se ven en ascenso. Bueno, Europa colocar a una persona como... es un joven que va por el partido de la ultraderecha, que lo apoya Marine Le Pen. Sí. Ella es el poder detrás del poder. Sí, innegablemente. Jean-Marie Le Pen. Si Francia no puede darse el lujo de que la extrema derecha gobierne Francia. Europa no se puede dar ese lujo, mucho menos ahora. Tiene la guerra con Ucrania. La guerra no es de Rusia con Ucrania, la guerra es de Rusia contra Europa. Sí, hay claro. que decirlo. No, claro. Francia, los dos polos de poder en Francia son Francia y Alemania. Alemania se ha debilitado mucho con la salida de la canciller, ¿cómo se llama? Sí, okay. Con la canciller alemana, que realmente era la líder de las decisiones en Europa. Este es un joven, recuérdese que tiene menos de 40 años, tiene 42 años me parece, es muy joven. Y aunque se le ha querido asignar, y él lo ha hecho y ha logrado hacer la tarea, el liderazgo en... A Merkel. Angela Merkel. El liderazgo en Europa, la verdad es que no ha jugado el papel que ha jugado la Merkel, en cierto modo. Sí. No tiene la misma ascendencia política sobre los demás miembros de la Unión Europea que tenía la Merkel. Por un tema también de cartera y por un tema de cuenta bancaria. Sí. Alemania es el motor de la economía de Europa y no está en la mejor situación. Claro, pues la Merkel fue una verdadera líder. Recuérdese que la guerra rusa-ucraniana, si alguien afecta, es Alemania. Por el tema del gas. El gas, la industria alemana es con gas ruso, que ya ni siquiera pasa por Ucrania, sino que va directo. Un bypass. Sí, así es. El famoso Nord Stream 2, el nuevo oleoducto. Un bypass. Sí. Lo que ha hecho Rusia es subir los precios del gas que... A su antojo. Tienen ese control. Y si la economía alemana está en una situación de posible recesión. Una recesión en la economía alemana significa una recesión a nivel de Europa. Esa es la situación, ese es el escenario en el cual se realizan estas elecciones. Son elecciones adelantadas. Sí, claro. Macron las adelantó por lo que pasó con las elecciones del Parlamento Europeo. Está haciendo el mismo modelo que hizo Pedro Sánchez en España. Pedro Sánchez después del 9 de julio, del 23 de julio se daba cuenta que no tenía posibilidad de ganar las elecciones en España. Y entonces la adelanta para el 23 de julio. ¿Te recuerdas? Claro. La adelanta primero las elecciones de manera tal que él pudiera tener una Cámara de Diputados que es al final quien elige al presidente diferente. Y se alía con las fuerzas. Correcto. No sus amigos siquiera. Con los que siempre dijo que iba a meter preso. Claro. El caso de Cataluña, el caso de Esquerra y de Junts. En el caso de Francia es un poco diferente porque el presidente lo elige el pueblo francés, pero el primer ministro de Francia, igual que el modelo haitiano, lo elige el Parlamento. 577 miembros. Con las elecciones que acaban de pasar para la conformación del Parlamento Europeo, del Parlamento de Bruselas, la mayoría de quien ha ganado es la mayoría de la derecha. Y por lo tanto, esa mayoría, ese gobierno comunitario, que en este caso no solamente lo tienen en el caso de la propia Alemania, que es un giro más o menos a la derecha, sino también lo tiene en varios de los países europeos. Significa que lo que ha hecho en este caso Macron es adelantar las elecciones. Le ha metido todo el miedo posible a la izquierda y a los grupos moderados
de manera tal que vean el cuco de la posible Claro, derecha. claro. Y ha instado, por supuesto, a toda Europa a apoyar esas elecciones del domingo. Podría ganar inclusive la derecha y él podría gobernar y terminar de gobernar, pero con una situación muy precario, difícil. Sí, muy precario. Sumamente, porque poder muy en precario. Francia la mayoría de las decisiones tiene que ratificar el Parlamento. Bueno, Uh-huh. finalmente no puedo dejar de mencionar Israel. Uh-huh. Y ahora con estas amenazas nuevas de Hezbollah y no termina, el tema de Gaza no termina. Ni va a terminar. Bueno, el propio Israel... parecía pan comido. No. Por pequeño que sea Gaza, inclusive, usted está hablando de una población de 3 millones de habitantes. Está bien, pero parecía en un territorio tan pequeño, de apenas 800 kilómetros cuadrados. Está bien, pero parecía pan comido de que acorralado, las mismas fuerzas de Gaza le iban a decir a la gente de Hamas, espérate, nos están aniquilando. Eso es lo que se pensaba que iba a ocurrir y no ha ocurrido. Hamas no es un movimiento político-militar. Es una especie de unidad internacional. Detrás de Hamas está Irán. Sí, claro. Detrás de Hamas está Qatar en el financiamiento. Y al lado de Hamas está Hezbollah y está Siria, por supuesto. Israel ha podido prácticamente, y eso ha sido un genocidio, eso no se puede negar. Los muertos sobrepasan los 37.000 muertos. Los muertos en Israel con los atentados del 7 de octubre, fueron 1.300. Es desproporcionada la respuesta, hay que decirlo. Israel ha querido eliminar a Hamas de la Franja de Gaza y ha querido cambiar el escenario político de manera tal que en todo caso no es una nueva fuerza que se instaure, una nueva fuerza palestina en Gaza sea una fuerza que responda a Al-Fatah, al grupo de Mahmoud Abbas, que son los que controlan todo lo que es la Cisjordania, ¿no verdad? El West Bank, todo lo que es prácticamente la autoridad nacional palestina, vamos a decirlo así. Porque la autoridad nacional palestina era una sola agrupación con el raíz, con Yasser Arafat. Sí, que terminó, como todos sabemos. Ya, de manera extraña. Lo murieron. De manera extraña, cuando a la muerte de Arafat, el poder queda en manos de Abu Mazen o Mahmoud Abbas, como ellos le llaman. Y entonces Israel logra meter una cuña en esa unidad territorial de política de Palestina, y es donde mete entonces un grupo político no militar llamado Hamas. Tiene una anuencia a Israel y divide, por supuesto. Jamás se imaginó Israel que este grupo se iba a radicalizar como lo ha hecho. Y terminó dividiendo el poder palestino en dos. Los que están en la Cisjordania de Hamas, de Al-Fatah, y los que están en Gaza, que lo conduce Ismael Haniyeh. Y tiene un grupo, la famosa brigada Qassam, que es un grupo militar ya. Significa que lo que busca en este caso Israel es ver cómo logra disminuir al grupo Hamas de manera tal que el grupo Al-Fatah pueda tener control de Gaza. Pero los gazaríes no quieren eso. Es más complicado ahora. Es más complicado, por supuesto. Egipto, que es un tercer afectado en esto, no quiere permitir tampoco un éxodo de palestinos y crear campos de refugiados en Egipto. Claro. Egipto, de un modo u otro, le ha interesado mantenerse. No tan posiciones tan radicales como pero no para recibir al medio pueblo. El tema de Hezbollah es ver cómo Israel disminuye la presión en Gaza. Y además de que es su enemigo de toda la vida, sí, por supuesto. Atacar desde el Líbano, que es el norte, por supuesto, es tratar de disminuir que Israel divida sus tropas en dos. Divida sus fuerzas, claro. Es una situación muy complicada. Y que no va a terminar por ahora, por lo que yo veo. No, sumamente peligroso. Eso puede ser Podría llevarse al primer ministro. Él ha sido muy cauteloso y ha logrado evadir muchas minas, pero si la guerra se dilata más tiempo, podría llevarse a Netanyahu. Que aunque usted no lo crea, no es la parte más radical del Likud. No, espera. Podría ser una parte más ortodoxa y más radical, sí, inclusive. Bueno. Así anda el mundo, señores. Y nosotros nos quejamos a veces. Para que tú veas. Y nosotros nos quejamos a veces. Para ese mundo nosotros somos un paraíso. Así es. Y lo somos en cierto modo. Y lo somos, así es. Sí, señor. Gracias, Julián. Gracias a ustedes por acompañarnos a este conversatorio donde hemos hecho un repaso de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo incide
de una u otra manera, porque ya el mundo está interconectado. Ya el mundo nada es lejos, nada es cerca. Todos de una u otra forma tenemos intereses comunes que nos afectan de una forma u otra, pero que nos afectan. Mire cómo la pandemia nos tocó también aquí, comenzó en China, y mire cómo la guerra de Ucrania, con el ataque de los rusos, nos ha afectado y nos sigue afectando. Vaya usted a ver. Gracias, Julián, de nuevo. Gracias a usted. Tenemos una cita próximamente porque tenemos que analizar otros temas. ¿Cómo no? Entre ellos el resultado del debate entre Donald Trump y Joe Biden, ya con los detalles más tranquilos. Ya lo haremos con más detalles. Ya lo haremos. Gracias a ustedes por acompañarme. Pasen un feliz resto de esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.